5 minutos de la mañana. Bueno, a esta hora quiero conversar con Sergio Dávar, periodista, director de la editorial Dávar, y Sariel Saravia, director de la librería Alejandría, porque regresa la librería Alejandría y eso es una muy buena noticia, ¿no? Buenos días y bienvenidos a ambos, Sergio, Sariel. Buenos días. Ustedes son, muy buenos días. Son gracias. dos valientes, Gracias. tú porque editas y Sariel porque, oye, va a retomar el tema de la librería, ¿no? Sobre todo en un tiempo tan difícil. Hablemos de eso, ¿no? La lectura, los libros, en este contexto económico en Venezuela, para muchos es un lujo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo mantener la cultura, el acercamiento del público, del lector, a los libros, cuando, bueno, leer puede ser, leer o comprar un libro puede ser en algunos casos un privilegio, ¿no? Es decir, pero un privilegio que está asociado a que es un lujo, no es por necesidad. Entonces, bueno, ¿cómo manejar eso? Comienzo con Sergio y luego Sariel, que me va a dar, que es el otro valiente, los detalles de la inauguración de la reinauguración de la librería Alejandría. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí contigo y tu audiencia. Excelente la pregunta. Creo que voy a tratar de ser lo menos negativo o pesimista posible. No es fácil porque el mundo del libro se redujo mucho y no hay muchas librerías. De lo que era vamos a decir así, el mapa de las librerías en Venezuela, que podían estar en 200 librerías, hay ahora unas 20 o máximo en todo el país. De 200 a 20. A 20. Entonces, no es nada sencillo. Se perdió un poco la relación que había entre el lector y las librerías, el lector y los libros. Y recuperar eso es difícil, sobre todo porque además no tenemos elementos de contexto que nos ayuden. Es decir, uno va, por ejemplo, a Colombia, para decir un país vecino, y existe el Estado que invita a los autores a participar en ferias, invita a los autores a tener ferias regionales bien importantes. En Venezuela eso no existe, salvo que seas el color del gobierno, ¿no? Y luego está también el otro gran tema que es las autoridades, las alcaldías, que no apoyan para nada lo que es la gestión de las librerías, porque hay países donde hay apoyo en liberarte de impuestos, hay países en donde pagas menos alquiler porque es una librería que es un bien que es muy importante para la sociedad. Uh-huh. Los libreros en Venezuela tienen que salir con un cuchillo como cualquiera a pelear lo que hacen, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy difícil, es muy complicado. Por eso también, digo yo, es una gran, repitiendo lo que dices tú, es una gran noticia que Alejandría vuelva a salir a la calle, vuelva a abrir sus espacios en el Centro Comercial Líder. Yo creo que eso es bien importante. Toda librería nueva es importante, sobre todo porque ese proyecto es un proyecto más grande, tiene arte, tiene el tema gastronómico, tiene los cines, que ahora tienen también cines de arte y ensayo. Sí, yo creo que están pasando cosas muy interesantes en ese centro comercial que van a hacer que la audiencia vaya, la gente se acerque, vaya al cine, vaya a la librería, vaya a ver las obras, participe de todo eso que está pasando. Sí, hablemos de la historia, Sariel, de la librería Alejandría, ¿no? Bueno, porque estamos hablando en un contexto de 200 librerías a 20. ¿Qué pasó en el camino? Hablemos primero de lo de la fundación. De alguna manera, cuando ustedes fundaron, cuando se fundó la librería, bueno, ¿a qué público querían llegar? ¿Y qué pasó a lo largo del tiempo, no? Un poco para entender la realidad de las librerías en Venezuela. Sí, no, yo estoy nuevo en la librería. Pero ibas a la librería Alejandría seguramente. Por supuesto, ¿no? pero iba además a una historia más antigua que tiene que ver con la librería Ludens en Plaza Venezuela. Y como decía Sergio, había una especie de recorrido que podías hacer que iba desde Plaza Venezuela hasta Chacaíto. Uh-huh. Ludens, el Fondo de Cultura Económico que quedaba allí, hasta lectura en Chacaíto, eran una experiencia
muy interesante, muy grata en el sentido que era una cosa muy urbana, todas, excepto, casi todas estaban en la calle, hablemos de Suma. Y allí tenía que ver con una Venezuela que apostaba en ese sentido a la lectura, a la cultura. Los escritores estaban por allí cerca, no solamente leyendo y comprando libros, sino haciendo otras cosas por las calles de por allí. Pero es interesante también la pregunta porque se apostaba a las librerías y además tenía que ver con el inicio también de librerías como Guaymare, que era la librería del Estado, y Monte Ávila Editores, donde había oportunidad para los escritores y para la literatura o los libros hechos en Venezuela. Eso se va desmoronando y hay que tomar en consideración otros detalles que tienen que ver con las editoriales de afuera. Es decir, aquí estaban plantadas las grandes editoriales de América Latina y sobre todo las de España, es decir, todas. Tenían oficinas aquí, tenían sus depósitos aquí. Hasta el año creo que 19 se fue la última, que fue Planeta. Entonces, como puedes ver, cuando tú vas a una librería, las pocas que quedan, vas a conseguir que hay libros hasta el 2017. Entonces, de Planeta, que fue la última que se fue, porque de las otras editoriales no hay. Entonces, hay un vacío importante, por ejemplo, de las novedades. Sí. Entonces, además de eso, menos mal que está Sergio aquí, hay otra cosa que es con lo que estamos tratando de subsistir y el valiente Sergio. Es decir, ¿cómo? Porque esto empieza también con las editoriales venezolanas, que es lo más importante. Recientemente, Alpe Pérez y yo organizamos un evento en el Jardín Botánico, que era una feria del libro. La apuesta estuvo en las editoriales venezolanas. Obviamente son las que hay, pero nosotros pensamos que teníamos que apoyarlos a ellos para poder hacerla. Sin ellos no habría libros ni feria. Entonces, claro, cuando tú apuestas a eso, dado el preámbulo aquí que de ustedes dos comentan lo triste, pero que como dice Sergio, no quiero ser pesimista, allí hay material, ahí hay libros de gente valiente como Dávar, que está apostando para los libros, para que exista libros. De hecho, los libros, las novedades que tenemos en la librería tienen que ver con las editoriales venezolanas, sí. Pues. ¿Qué pasó con Alejandría específicamente? ¿Por qué tomaron la decisión de cerrar? Han ido cerrando varias, pero a mí me gustaría esa radiografía, es decir, bueno, entender qué pasa con el negocio, ¿no? Claro, claro. Bueno, tú bien lo dijiste, esto era una red de librerías que fueron cerrando poco a poco en lo que va de la década. La última fue este año, hace unos meses, en el caso de las Mercedes. Bueno, que el centro comercial ya comenzaba a no funcionar, digamos, hay que es poco atractivo y bueno, las ventas obviamente bajan, pues, ¿no? Se da una oportunidad ahora también con Odalis, que también participaría dentro de la librería, pues, es decir, es socia de la librería junto con César García, que es el dueño, y ese es el hecho, pero claro, todo esto sumado a un país que sabemos cómo está y que yo creo, como dice Sergio, que bueno, si el Estado no lo apoya, no puedes verlo como un caso solamente comercial, sino que estás hablando de librería. Pero claro, ¿qué podemos esperar si tampoco le paran a las universidades, ¿no? Eso es lo que yo creo, pero en fin, yo creo que hay que ser positivo, hay que esforzarse, hay que tratar de ser creativos en lo que se presenta, sí, lo que se publica y en lo que tenemos nosotros en la librería. Bueno, yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Mira, te cuento, Sergio, dos anécdotas. Cuando yo iba a la librería Entre Libros y cuando cerraron en Los Palos Grandes, sí, claro. Y cada vez que paso por ahí yo siento un duelo. Claro. Es doloroso porque tú dices, oye, yo realmente tenía una
habituada pues ir para allá, era un hábito, ir para allá, ver las novedades, era ¿verdad? Un rato donde uno se encontraba con la cultura y compraba mis libros, y bueno, cerró. Y la verdad que tú sientes el espacio, además, porque es una esquina que estaba allí por muchos años, el lugar, tú sientes esto como un luto. Luego lo otro es, bueno, también qué consigo. Y lo otro es también yo quiero contar historias, pero no tengo nadie que me las publique, que también esa es otra, digamos, es una forma de afectar la posibilidad que la gente, o que un país se exprese. Es decir, quién nos lee, quién nos escribe, quién nos publica, ¿no? Entonces, el reto también es, bueno, cómo en esta circunstancia apostar a eso, para que al final es un negocio, es cierto, pero bueno, que también si alguien no se arriesga, no nos leemos, no nos leen, no nos podemos expresar, no podemos comprendernos, ¿no? Sí, fíjate, es interesante lo que dices. El libro hay que entenderlo como una cadena completa, que se apoya una parte con otra. Si no hay un lector que diga este libro vale la pena y este otro no, es muy difícil editar. Si después no hay un corrector de prueba que corrija bien ese libro, es difícil. Si no hay un diseñador que haga un buen trabajo, también es muy difícil. Luego necesitamos la editorial para sacar el libro. Y luego necesitamos la cadena de distribución, que son las librerías, en parte, aunque hoy en día también lo digital existe, para poder poner los libros. Si toda esa cadena está aceitada, como estuvo aquí en una época, funciona todo muy bien, porque una parte se apoya con la otra. Tú tienes un libro, lo vendes, pero cuando ese libro empieza a caer en interés, ya va a salir otro y te va a ayudar a seguir vendiendo. ¿Entiendes? Entonces, la cadena ayuda mucho a todo lo que es el engranaje del libro. En Venezuela se rompió, porque muchas de las partes de esa cadena se fueron del país porque aquí no tenían trabajo. Las editoriales cerraron, las librerías, sí. Las imprentas. Entonces, claro, todo ese engranaje es bien importante volver a apoyarlo y aceitarlo para que funcione todo. La otra cosa importante que estabas mencionando y que dijo Sariel con respecto a lo del jardín botánico, eso fue un encuentro único, extraordinario, muy buen ánimo, muy buen clima, muy buena energía. Fueron poquitos días, pero todo el mundo se sintió feliz de volverse a encontrar. Y ahí estaban los libros venezolanos. Yo, por ejemplo, desde Dávar creemos que hay que apoyar a las librerías, porque las librerías son fundamentales, son, como decía John Updike, el último, el álamo, ¿no? El último fuerte. Y es un lugar de encuentro también. De encuentro, ¿sí? Y de todo esto. Ahora, pero las librerías también tienen que apoyar a las editoriales. O sea, si una librería decide traer puros saldos de España y no compra libros venezolanos, estamos haciendo un trabajo que me parece que no ayuda mucho. O es como si una editorial decidiera publicar puros libros de afuera y no publicar nada del mercado local. Entonces, yo sí creo que hay que volver a unir todas estas partes a trabajar en una misma línea para que podamos apoyar y a volver a sacar adelante, porque hay interés. Cuando sacas cierto tipo de libros, yo te voy a decir, el libro de Ariana Neumann, Cuando el tiempo se detuvo, es un libro que nos ha mostrado que la gente se vuelve a interesar y te lo compran y te lo buscan, y es un libro que salió también en Colombia y ha salido en España. O sea, no es que nosotros tenemos la exclusividad, pero no, se ha vendido muy bien. Entonces, cuando sacas cosas que la gente está interesada, bueno, los libros se empiezan a mover, pero necesitamos que todo esto se ponga de acuerdo. Y quizás también para darle un regañito siempre a las autoridades, hay que darle algún regañito, que apoyen a los restaurantes, me parece fabuloso, pero también que apoyen a las librerías. Que se abran más librerías. Más librerías y a veces quizás menos restaurantes, porque hay muchos. Bueno, o al menos voy a darle espacio quizás dentro del restaurante a la librería, ¿no? Sí, creo que puede haber una buena fusión. Pero efectivamente, bueno, aquí hasta hace no mucho estaba la Feria del Libro, por ejemplo, del municipio de Chacao, en Baruta. Y yo estoy segura que si se hubiese podido organizar o seguir, bueno, no teníamos por qué, en un país, digamos, un contexto distinto, nada que envidiarle, por ejemplo, al High Festival de Colombia. Pero bueno, hay que tener apoyo, ¿no? Sí. Para ir andando.
Sí, no, justamente eso, que así, las últimas 5 ediciones, hasta la última que se hizo, lo hacíamos en Cultura Chacao, Sí. donde lo hacíamos con, bueno, Alvillor, el Con equipo. Albe Pérez. Maravillosa esa feria. Claro, incluso la que habla Sergio estaba inspirada en eso, pero está bien. Por ejemplo, aquí se ganó un espacio que imagínate, ese bosque que está allí, esa zona verde que está allí, que es el Jardín Botánico, hay gente que no lo conocía. Entonces fue muy grato hacer ese evento allí. Y sí creo, como dice Sergio, que hay que apostar desde las librerías a las editoriales venezolanas. Y además, que en todo caso, si pensar, bueno, que son muy pocas, pero eso es lo que hay. Y está muy bien, porque están seleccionando de alguna manera lo que se puede escribir aquí, lo poco que puede salir, y están allí. Pues. Entonces, y lo pueden conseguir ahí en ese espacio. Claro. ¿Cómo van a competir con lo digital? ¿No? Que creo que es uno de los grandes retos de las librerías hoy en día. Estando allí. Pasando por allí, que la gente huela el papel que entre, que sea un sitio de encuentro, como decían ustedes, creo que es una de las razones, ¿no? Y tratar de tener, en este caso, los venezolanos, para que la gente pueda estar. A ver, Sergio, ¿cómo se compite sí, yo con la lo palabra digital? competir es una palabra que ahí yo la relativizo, porque yo creo que todo suma. Tú tienes la versión en papel, tú tienes la versión en ebook, tú tienes lo que ahora se denomina KDP, que es Kindle Demand Publishing, que te permite en Australia recibir un libro en papel, porque te lo imprimen en Australia y te lo mandan a tu casa. Entonces, todo eso son nuevas ventanas que antes no existían, pero más bien lo que hacen es potenciar el mundo del libro en todas sus posibilidades. Fíjate tú lo que está pasando con el libro del Tren de Aragua. Ese libro lo compró Planeta para el mercado andino, desde Chile hasta Panamá. Pero además hay una empresa que se llama Busca Libre que te imprime ejemplares en todos los países estos que te estoy mencionando y te los manda a una librería o a tu casa. Entonces, más formas de adquirir un libro, porque la gente lo que quiere es poder leer el libro. Al final es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo, y en realidad todas estas son versiones muy importantes de tener. Y yo creo que eso es muy, muy valioso. Quería dar un dato nada más. Sí. De las cosas buenas que vienen. A ver. Octubre vamos a tener la Feria del Libro de Valencia, FILUC, que desde hace muchos años se viene desarrollando, ha ido bajando en espacio y en posibilidades de días, pero sigue de pie. Con la rectora Jessie Divo y con todo el equipo de Rosa María Tovar, están trabajando allí muy duro y van a estar en octubre, del 11 al 15 de octubre. Y después viene la feria de la Universidad Católica, otra feria que es bien importante. Entonces, yo creo que hay buenas noticias, sumado a lo de Alejandría, sumado a otras cosas, y yo creo que tenemos que seguir trabajando y empujando para que todo avance y crezca. Bueno, Sariel, ¿dónde, para que recordemos, des las señas, ¿no? Librería Alejandría, en el Centro Comercial Líder, ¿correcto? Sí, en el nivel entretenimiento, donde están los cines. Y como decía Sergio, la idea es que eso se va a convertir en una experiencia cultural. Un lugar donde haya cine, arte de ensayo, un teatro, y en fin. Y te doy un datico. Vamos a hacer actividades allí durante el primer mes que lo tenemos organizado, invitando precisamente a las editoriales venezolanas para que allí tengan un día para que compartan, muestren sus libros y actividades, como lo acaba de ver el sábado con Editorial Primario, que es de niños, y a las 3:30 de la tarde, este sábado 19, van a estar con actividades con los niños allí en la propia librería. Que sea la primera de muchas. Les deseo mucho éxito a ambos, el que publica y el lugar en donde se exhibe lo que se publica. Les agradezco mucho. Bueno, esta ha sido como una breve radiografía de lo que ha ocurrido en la industria del libro en Venezuela, y sobre todo el tema de las librerías.
Ojalá que, bueno, esto se sigan abriendo más librerías y que más editores, aunque bueno, eso es competencia, pero la competencia es buena, Sergio. Siempre es buena la competencia. No, Sí, totalmente es muy buena, sano. yo lo creo. Sí, bueno, los despido. Yo, ya me